La noche estaba llena de oscuridad, un velo que envolvía la gasolinera en un silencio inquietante, casi surrealista. Era el tipo de silencio que se instalaba profundamente en tus huesos, un silencio que parecía prolongarse para siempre, puntuado solo por el débil zumbido de las luces fluorescentes del techo. El reloj de la pared marcaba los segundos, cada uno de los cuales era un recordatorio de la monotonía del turno de noche. Había estado trabajando en Midnight Oil, una pequeña y remota gasolinera ubicada en algún lugar del largo y solitario tramo de carretera que serpenteaba por el corazón de Nuevo México desde que tengo uso de razón. Era el tipo de trabajo que aceptabas cuando no tenías otras opciones, un trabajo que te mantenía despierto durante las largas horas de la noche, incluso cuando tu alma anhelaba descansar. La gasolinera en sí era una reliquia de otra época, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en seco. Era un edificio achaparrado, con pintura descascarada, ventanas rotas y un letrero de neón parpadeante que decía aceite de medianoche en letras descoloridas. Las bombas de afuera estaban oxidadas y gastadas, reliquias de una época en la que la estación había sido un centro bullicioso para los viajeros que atravesaban el desierto. Pero ahora era poco más que un puesto avanzado, olvidado, un lugar donde el mundo exterior prácticamente había dejado de existir. La carretera que pasaba junto a la gasolinera era larga y desolada, una cinta de asfalto que desaparecía en el horizonte, con su única compañía, el paisaje árido del desierto de Nuevo México. Fue una noche tranquila, incluso para los estándares de Midnight Oil. Las horas se prolongaron mientras me sentaba detrás del mostrador, con los ojos fijos en el interior poco iluminado de la tienda. Me había acostumbrado a la soledad del turno de noche, la soledad que se instalaba como un invitado no deseado. Pero no sabía que esta noche sería diferente a cualquier otra, que pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de mi vida. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras estaba reorganizando los estantes de bocadillos y revistas, sonó el timbre encima de la puerta, anunciando la llegada de un cliente. Miré hacia arriba, esperando ver a un viajero cansado o a un insomne local que necesitaba un refrigerio nocturno. Pero lo que vi me heló la sangre. El hombre que entró no se parecía a nadie que hubiera visto antes. Era alto y delgado, su cuerpo casi esquelético, y se movía con una gracia inquietante, deslizándose por el desgastado suelo de linóleo con una fluidez antinatural. Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía fuera de lugar en el calor de Nuevo México, y su rostro estaba oculto bajo el ala de un amplio sombrero negro. Pero fueron sus ojos los que provocaron un escalofrío por mi espalda. Eran de un tono azul helado, penetrantes y fríos, como dos fragmentos de hielo congelado. Parecían ver a través de mí, como si contuvieran los secretos del universo, y no podía apartar la mirada de ellos. El extraño se acercó al mostrador, con las manos enguantadas apoyadas en la madera gastada. No dijo una palabra, solo me miró fijamente con esos inquietantes ojos azules. ¿Puedo ayudarle? Finalmente logré preguntar, mi voz temblaba con una mezcla de curiosidad e inquietud. Los labios del extraño se curvaron en una leve sonrisa, pero fue una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Creo que puedes», respondió con una voz tan fría como su mirada. No pude evitar sentir que una sensación de temor se apoderaba de mí. Había algo en este hombre, algo en la forma en que me miraba, que me llenó de una inquebrantable sensación de presentimiento. «¿Qué necesitas?», pregunté con cautela. El extraño se acercó más, sus ojos nunca dejaron los míos. «Necesito hacer una compra», dijo, en voz baja y conspiradora. Asentí, aliviado de que su petición pareciera bastante inofensiva. «Por supuesto», respondí. «¿Qué le gustaría comprar?». La sonrisa del extraño se amplió, revelando una hilera de dientes anormalmente afilados. «Tomaré un galón de su mejor aceite de motor», dijo, con la voz llena de una extraña especie de satisfacción. No pude ocultar mi confusión. El aceite de motor era una petición inusual, especialmente en mitad de la noche. «¿Estás seguro de que necesitas un galón entero?», yo pregunté.
La sonrisa del extraño nunca flaqueó. «Estoy bastante seguro», respondió. Me di vuelta y tomé un galón de aceite de motor del estante detrás de mí, colocándolo en el mostrador frente al extraño. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un fajo de billetes que colocó sobre el mostrador sin contarlos. «Quédate con el cambio», dijo, su voz era un susurro bajo, casi burlón. No pude evitar sentir una sensación de inquietud cuando tomé el dinero. Había algo raro en este hombre, algo que no cuadraba del todo. Pero dejé a un lado mis dudas y completé la transacción, entregándole el galón de aceite de motor al extraño. Cuando se giró para irse, se detuvo y me miró, sus ojos azules se fijaron en los míos una vez más. «Gracias por tu ayuda», dijo, su voz teñida con un toque de algo que sonaba a diversión. «Tengo la sensación de que nos volveremos a ver». Con ese críptico comentario, el extraño salió de la gasolinera y desapareció en la noche tan silenciosamente como había llegado. Lo vi irse, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una sensación de temor se apoderaba de mí como una espesa niebla. El encuentro había sido extraño, por decirlo menos, pero traté de sacármelo de la cabeza y volver a mi rutina habitual. Pero a medida que pasaban las horas, no podía quitarme la sensación de que algo andaba profundamente mal, que acababa de convertirme en parte de algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Alrededor de las 4 de la mañana, mientras reabastecía los estantes con bocadillos y bebidas, escuché el ruido lejano de un motor acercándose a la gasolinera. Me volví y miré por la ventana, esperando ver a otro viajero cansado y necesitado de combustible. Pero lo que vi me heló la sangre. El mismo sedán destartalado en el que el desconocido había llegado antes se detuvo en la gasolinera con el motor al ralentí. Las ventanas estaban oscuras y no podía ver quién estaba adentro. Pero algo en el coche, en la forma en que estaba allí, en la tenue luz de la gasolinera, me provocó un escalofrío. Observé con creciente inquietud cómo se abría la puerta del lado del conductor y salía una figura. Era el mismo hombre de antes, el de los ojos azul helado y la sonrisa inquietante. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. El extraño no podía haber ido lo suficientemente lejos como para necesitar más gasolina. ¿Y por qué había regresado a la gasolinera en mitad de la noche? El desconocido se acercó al mostrador, con los ojos fijos en mí una vez más. No dijo una palabra, solo me miró fijamente con la misma mirada fría e inquietante. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, mi voz temblaba. El extraño no respondió. En lugar de eso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña libreta encuadernada en cuero. Lo colocó en el mostrador frente a mí y lo deslizó hacia mí. ¿Qué es esto?, pregunté, mi confusión iba en aumento. El extraño se acercó más, su voz apenas era más que un susurro. «Tengo algo que mostrarte», dijo. «Algo que necesitas ver». Abrí el cuaderno con cautela y miré dentro. Lo que vi me heló la sangre. Las páginas estaban llenas de extraños símbolos y diagramas, dibujos que parecían desafiar toda lógica y razón. No se parecían a nada que hubiera visto antes, un lenguaje que era a la vez antiguo y extraño. «¿Qué es esto?», tartamudeé. La sonrisa del extraño se amplió, revelando una vez más esos dientes afilados e inquietantes. «Es un vistazo a un mundo más allá de tu imaginación más salvaje», susurró. «Un mundo que apenas has comenzado a descubrir». No podía apartar la mirada del cuaderno, de los extraños símbolos que parecían bailar a través de las páginas. Fue como si me hubiera topado con un secreto, una verdad oculta que había estado esperando que la descubriera. Pero mientras miraba el cuaderno, comencé a sentir una creciente sensación de pavor, un miedo que no podía explicar del todo. Algo en este hombre, en sus extraños símbolos y su inquietante presencia, me dijo que había entrado en un mundo que desafiaba toda razón. «No entiendo», dije, con la voz temblorosa. El extraño se acercó más, sus ojos azules fijos en los míos. «¿Lo harás?», susurró. «Con el tiempo, lo harás». Con eso,
el extraño se dio vuelta y salió de la gasolinera, desapareciendo en la noche una vez más. Me quedé allí de pie, con el cuaderno encuadernado en cuero todavía en mis manos. Una sensación de inquietud se apoderó de mí como un peso pesado. No sabía qué hacer con el encuentro, con el cuaderno lleno de símbolos extraños y con el enigmático extraño que parecía saber mucho más de lo que dejaba entrever. Pero una cosa estaba clara, me había topado con algo que estaba lejos de ser común, algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. A medida que los días se convertían en semanas, no podía dejar de pensar en el encuentro con el extraño, en el cuaderno y los extraños símbolos que contenía. Consumió mis pensamientos, mis sueños, mi ser mismo. Sentí que estaba al borde de un descubrimiento, una revelación que desbloquearía los secretos del universo. Pero a medida que profundizaba en el cuaderno, mientras intentaba descifrar sus símbolos y diagramas crípticos, comencé a sentir una creciente sensación de inquietud. Había algo en los símbolos, algo en su disposición y su significado, que me llenaba de una sensación de pavor. Me acerqué a expertos y eruditos con la esperanza de encontrar respuestas a los misterios contenidos en el cuaderno. Pero nadie podía encontrarle sentido, nadie podía explicar los extraños símbolos y su significado. Con el paso de los meses, me consumió mi obsesión por el cuaderno, por el extraño y su enigmático mensaje. Pasé incontables horas estudiando minuciosamente las páginas, tratando de descubrir los secretos que contenían, tratando de comprender el mundo que el extraño había insinuado. Pero cuanto más profundizaba en el cuaderno, más empezaba a darme cuenta de la verdadera naturaleza de su contenido, el verdadero significado de los símbolos y diagramas que llenaban sus páginas. Eran un mapa que conducía a algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Eran una puerta de entrada a un mundo de oscuridad y desesperación, un mundo que existía más allá de los límites de la realidad. Sin darme cuenta, me había topado con una sociedad secreta, una que había estado manipulando el curso de la historia humana durante siglos. Y ahora tenían sus ojos puestos en mí, en el conocimiento que había descubierto. La advertencia del extraño había sido una amenaza velada, un mensaje que yo había ignorado bajo mi propio riesgo. Y a medida que profundizaba en el cuaderno, mientras descubría la verdadera naturaleza de los símbolos y diagramas, no pude evitar preguntarme, ¿me había convertido en un peón en un juego que estaba mucho más allá de mi comprensión, un juego que finalmente me costaría dinero, yo todo? Sabía que ya no podía dar marcha atrás, que había entrado en un mundo que desafiaba toda lógica y razón. Pero mientras continuaba mi viaje hacia lo desconocido, mientras desentrañaba los misterios del cuaderno, no podía evitar preguntarme si alguna vez encontraría las respuestas que buscaba o si me perdería en la oscuridad, condenado para siempre a vagar. Las desoladas extensiones del desierto de Nuevo México, prisionero del enigma de Medna Row. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. He trabajado en el turno de noche en una gasolinera en las afueras de Phoenix, Arizona, desde que tengo uso de razón. Es el tipo de trabajo en el que es fácil quedarse atrapado, un ciclo interminable de horas largas y solitarias y tareas mundanas. Pero hubo una noche que todavía atormenta mis sueños, que rompió la monotonía y me dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre el mundo. Era una sofocante noche de agosto, de esas noches en las que el calor flota pesadamente en el aire y te asfixia con cada respiración. Estaba sentado detrás del mostrador, hojeando una revista y tratando de mantenerme despierto. El reloj de la pared marcaba los minutos, cada uno de los cuales parecía una eternidad. Alrededor de las 2 de la mañana, un automóvil se detuvo en el estacionamiento con poca luz. Levanté la vista de mi revista, esperando ver a otro viajero cansado deteniéndose para cargar gasolina o tomar un refrigerio nocturno. Pero lo que vi me heló la sangre. El coche era un sedán viejo y destartalado, de esos que habían visto días mejores. Estaba pintada de un tono azul descolorido y el óxido había carcomido los bordes de las puertas.
Pero no fue el auto en sí lo que me provocó escalofríos, fue el conductor. Era un hombre, o al menos parecía serlo, aunque era difícil saberlo a la tenue y parpadeante luz de la gasolinera. Estaba inclinado sobre el volante, su rostro oscurecido por las sombras del interior del auto. Pero lo que me pareció extraño fue el hecho de que aún no se había bajado del coche. Simplemente se quedó allí sentado, holgazaneando en el estacionamiento, como si estuviera esperando algo o alguien. Lo miré por un momento, mi inquietud crecía con cada segundo que pasaba. Era inusual que alguien simplemente se sentara así en su auto, especialmente a esta hora. Pero pensé que eventualmente saldría y entraría, así que volví a mi revista, tratando de deshacerme de la sensación de temor que se había apoderado de mí. Los minutos se convirtieron en horas y el hombre del coche todavía no se había movido. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal en toda la situación, que había algo que no estaba del todo bien en ese hombre. Pero no podía precisar qué era. Alrededor de las 3 de la mañana decidí tomar el asunto en mis propias manos. No podía quedarme sentada detrás del mostrador toda la noche, paralizada por el miedo y la incertidumbre. Cogí una linterna de debajo del mostrador y me dirigí hacia la puerta de cristal que separaba la tienda del aparcamiento. Mientras me acercaba al auto, el corazón me latía con fuerza en el pecho y me sudaban las palmas de las manos. Alumbré con la linterna el interior del auto y finalmente pude ver bien al hombre que había estado sentado allí durante horas. Lo que vi me perseguirá por el resto de mis días. El hombre era viejo, mucho mayor de lo que había pensado inicialmente. Su piel estaba pálida y tensa sobre sus huesos, como si hubiera estado muerto durante años. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que más me aterrorizó. Eran de un color blanco lechoso, nublados por cataratas, y miraban al frente, sin ver. Retrocedí horrorizado, tropecé hacia atrás y dejé caer la linterna. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo podía este hombre conducir un coche si era ciego? ¿Y por qué había estado sentado aquí en el estacionamiento durante horas? Antes de que pudiera recuperar mi ingenio, la voz del hombre rompió el silencio, provocando que un escalofrío recorriera mi espalda. «Necesito gasolina», dijo con voz áspera, su voz era un susurro seco y jadeante. Tartamudeé, mis palabras fallaron mientras luchaba por recuperar la compostura. ¿Gasolina? ¿Estás seguro de que deberías conducir? Quiero decir, ni siquiera puedes ver. Los labios del hombre se curvaron en una sonrisa torcida, revelando una hilera de dientes amarillentos. «No necesito ver para saber a dónde voy», dijo crípticamente. Observé con horror cómo metía la mano en la guantera del coche y sacaba un fajo de billetes. Me lo entregó, sus dedos fríos y esqueléticos. «Llénelo», exigió. Quería negarme, decirle al hombre que no sería parte del siniestro plan que tuviera en mente. Pero algo en él, algo en sus ojos ciegos, me hizo obedecer. Tomé el dinero y fui al surtidor. Me temblaban las manos mientras llenaba el tanque del auto. Mientras trabajaba, no pude evitar mirar al hombre en el auto. Se quedó sentado allí, con los ojos fijos al frente, como si estuviera esperando que sucediera algo. No podía evitar la sensación de que era un peón en algún juego retorcido, que la presencia del hombre aquí era un presagio de algo oscuro y malévolo. Cuando terminé de llenar el tanque del auto, regresé a la ventanilla del lado del conductor, esperando que el hombre me diera las gracias y se marchara. Pero él no se movió. Se limitó a sentarse allí, y su inquietante sonrisa nunca abandonó su rostro. «Ha sido de gran ayuda», dijo, su voz goteaba algo que sonaba a diversión. «Pero tengo una petición más». Tragué fuerte, mi miedo crecía con cada segundo que pasaba. «¿Qué deseas?». El hombre se acercó, sus ojos blancos lechosos taladrando los míos. «Quiero que vengas conmigo», susurró. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás, mi mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que estaba diciendo. «¿Ir contigo? ¿Por qué haría eso?».
La sonrisa del hombre se amplió y señaló el asiento trasero del auto, donde pude ver un gran libro encuadernado en cuero descansando sobre el asiento. «Tengo algo que mostrarte», dijo crípticamente. «Algo que cambiará tu vida para siempre». Quería correr, gritar, pidiendo ayuda, pero algo en la mirada del hombre me tenía cautiva. Era como si estuviera en trance, incapaz de resistirme a sus órdenes. Sin pensarlo, abrí la puerta del auto y me subí al asiento trasero, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El hombre volvió a ponerse al volante y, con un chirrido de neumáticos, salimos del estacionamiento de la gasolinera y entramos en la carretera oscura y vacía. Mientras conducíamos, el hombre empezó a hablar. Su voz era un zumbido bajo e hipnótico que llenó el coche. Habló de rituales antiguos y conocimientos prohibidos, de un mundo que existía justo más allá de los límites de la realidad. Habló de una sociedad secreta que había estado manipulando el curso de la historia humana durante siglos. No podía apartar la mirada del libro en el asiento trasero, el tomo encuadernado en cuero que parecía irradiar una energía oscura y siniestra. El hombre me dijo que tenía la clave para desbloquear un poder inimaginable, un poder que podría cambiar el curso de mi vida para siempre. Pero a medida que pasaron las horas, comencé a darme cuenta de la verdadera naturaleza de las intenciones del hombre. No me estaba ofreciendo iluminación ni poder, me estaba ofreciendo algo mucho más siniestro. Me estaba ofreciendo una opción que tendría un precio terrible. A medida que nos adentrábamos en la noche, supe que tenía que escapar, que no podía dejar que la retorcida agenda de este hombre me consumiera. Con cada gramo de fuerza que pude reunir, alcancé la puerta del auto y la abrí, cayendo hacia la carretera. Golpeé el pavimento con fuerza, me dolía el cuerpo por la caída. Observé con horror cómo el coche se alejaba a toda velocidad hacia la oscuridad, dejándome solo en la carretera desierta. Sabía que había escapado por poco de un destino peor que la muerte, que el hombre del coche me había ofrecido un trato con el mismísimo diablo. Y mientras yacía sobre el frío e implacable asfalto, no pude evitar preguntarme qué otros horrores acechaban en las sombras, esperando su oportunidad de reclamar un alma desprevenida. Mi nombre es Daniel y he pasado los últimos años trabajando en el turno de noche en una gasolinera ubicada en un tranquilo pueblo llamado Desolación, en algún lugar de las desoladas zonas del oeste de Texas. Probablemente nunca hayas oído hablar de él, y así es como les gusta a los lugareños, tranquilo, aislado y lejos de miradas indiscretas. La gasolinera en sí es una reliquia de otra época, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Es un edificio pequeño y en ruinas con letreros descoloridos, bombas oxidadas y un letrero de neón parpadeante que apenas dice gas de desolación. Había aceptado el trabajo por necesidad, una manera de llegar a fin de mes mientras descubría qué quería hacer con mi vida. No sabía que mis noches aquí serían todo menos ordinarias. Era una típica noche de miércoles y ya me había adaptado a mi rutina habitual. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras contaba los minutos hasta que terminara mi turno. Me había acostumbrado a la soledad del turno de noche, al silencio interrumpido solo por el ocasional zumbido distante de un automóvil que pasaba o el susurro del viento a través de la escasa vegetación del desierto. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras estaba reponiendo los estantes con bolsas de papas fritas y latas de refresco, sonó el timbre encima de la puerta, indicando la llegada de un cliente. Levanté la vista, esperando ver a uno de los clientes habituales o a un viajero cansado pasando por allí camino a quién sabe dónde. Pero el hombre que entró no se parecía a nadie que hubiera visto antes. Era alto y delgado. Vestía un abrigo largo y oscuro que parecía fuera de lugar en el calor de Texas. Su rostro estaba pálido, casi enfermizo, y sus ojos estaban ocultos detrás de un par de gafas de sol oscuras. Un sombrero de fieltro negro se posaba sobre su cabeza, proyectando una sombra sobre sus rasgos. Se movía con una gracia inquietante, deslizándose por el suelo de linóleo con un aire de confianza sobrenatural. El extraño se acercó al mostrador y no pude evitar sentir una sensación de inquietud invadiéndome.
Había algo en él, algo en su forma de comportarse, que me provocaba escalofríos. «Buenas noches», dije, tratando de sonar lo más informal posible. «¿En qué puedo ayudarte?». La voz del extraño era suave y aterciopelada, como chocolate amargo, derritiéndose sobre tus sentidos. «Necesito combustible para mi vehículo», respondió con palabras precisas y deliberadas. Asentí y señalé los surtidores de afuera. «Las bombas están justo afuera. Solo acércate a una y yo pondré en marcha la bomba por ti». Pero el extraño no se movió. Se quedó allí, con las manos enguantadas apoyadas en el mostrador, como si estuviera esperando algo más. Fue entonces cuando noté que el guante de su mano izquierda estaba hecho jirones y deshilachado, dejando al descubierto unos dedos pálidos y huesudos. «¿Hay algo más que necesites?», pregunté, tratando de ocultar la inquietud en mi voz. El extraño se acercó más, con sus gafas de sol oscuras fijas en mí. «He estado viajando durante mucho tiempo», dijo, en voz baja y conspiradora. «Necesito algo más que combustible». Levanté una ceja, sin estar segura de a qué se refería. «¿Qué quieres decir?». Los labios del extraño se curvaron en una sonrisa maliciosa. «Necesito sustento», susurró, y no pude evitar sentir una creciente sensación de temor. Lo miré fijamente, mi mente se aceleró mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. Era como si estuviera insinuando algo indescriptible, algo que iba mucho más allá del ámbito de la interacción humana normal. «No estoy seguro de lo que quieres decir», tartamudeé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La sonrisa del extraño se amplió, revelando una hilera de dientes anormalmente afilados. «Creo que sí», siseó. Di un paso atrás y el aliento se me cortó en la garganta. Tenía que ser una especie de broma de mal gusto, un retorcido intento de humor. Pero había algo en los ojos del extraño, algo que me dijo que no estaba bromeando. Antes de que pudiera reaccionar, el extraño extendió su mano enguantada y agarró mi muñeca con una fuerza que desafiaba su frágil apariencia. Su toque envió una descarga de frío helado a través de mis venas y jadeé de dolor. «Por favor», supliqué, tratando de soltarme de su agarre. «Suéltame». Pero el agarre del extraño solo se hizo más fuerte y pude sentir sus uñas clavándose en mi piel. Se inclinó más cerca, su aliento caliente y fétido contra mi oreja. «Tienes lo que necesito», susurró, su voz era un sonido siniestro y ronco. «Y siempre obtengo lo que necesito». Con un repentino estallido de fuerza, logré liberar mi muñeca de su agarre y tropecé hacia atrás, chocando contra una exhibición de bocadillos. El extraño dejó escapar un gruñido bajo y gutural, y pude ver un hambre en sus ojos que me provocó un escalofrío. Sin decir una palabra más, me di vuelta y salí corriendo hacia la puerta trasera. Mi corazón se aceleró cuando escuché los pasos del extraño detrás de mí. Salí al aire de la noche, con los pulmones ardiendo mientras corría hacia la desolada carretera que se extendía ante mí. Podía escuchar la voz del extraño detrás de mí, gritando en un idioma que no podía entender, un idioma que sonaba antiguo y antinatural. No me atrevía a mirar atrás por miedo a lo que pudiera ver. Corrí durante lo que me pareció una eternidad, con la respiración entrecortada y las piernas doloridas por el cansancio. Finalmente, vi el tenue resplandor de otra gasolinera más adelante y supe que tenía que llegar hasta allí. Era mi única oportunidad, mi única esperanza de escapar de la pesadilla que me perseguía. Mientras entré a la gasolinera, jadeando, el encargado detrás del mostrador me miró perplejo. Pero no encontraba las palabras para explicar lo que acababa de suceder, no encontraba la fuerza para expresar con palabras el horror que acababa de experimentar. En cambio, me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblaba de miedo y cansancio. Sabía que había escapado por poco de algo indescriptible, algo que desafiaba toda lógica y razón. Y mientras yacía en esa gasolinera con poca luz, no pude evitar preguntarme qué me había encontrado esa fatídica noche. ¿Volvería algún día para reclamar su premio?